En el corazón del Imperio Romano, donde el mármol brillaba tanto como la sangre en la arena del Coliseo, existió una figura tan enigmática como trágica: Esporo. Un nombre que no se estudia en las escuelas ni se menciona en las películas épicas, pero cuya historia es una de las más turbias y reveladoras del abuso de poder en la historia de la humanidad. Episodio número 1. Un nombre borrado por la historia. Esporo apenas aparece en unas cuantas líneas de los historiadores romanos, y sin embargo, lo que se cuenta de él es tan perturbador que sigue estremeciendo a quien lo descubre. No era noble, no era guerrero, ni siquiera ciudadano con influencia. Solo un adolescente de origen humilde cuya belleza fue su tragedia. Su nombre no aparece en documentos oficiales. No tiene bustos ni monedas. Su existencia ha sido rescatada por cronistas como Suetonio, Dion Casio y Tácito, quienes escribieron con asombro y cierto desprecio lo que sucedió. Y es que Esporo fue nada más y nada menos que la esposa del emperador Nerón. Episodio número 2. Nerón, el emperador del caos. Antes de hablar de Esporo, hay que entender a Nerón. Nerón Claudio César Augusto Germánico ascendió al poder a los 16 años, con la guía de su madre Agripina, a quien más tarde mandaría asesinar. Era excéntrico, inestable, amaba el arte y despreciaba las tareas administrativas. Se vestía como autor, salía a cantar en los teatros y ordenaba que el público no se retirara ni siquiera al desmayarse por el calor. Pero lo que más lo marcó fue su relación con la joven y bella Popea Sabina, su segunda esposa, una mujer de gran influencia que logró desplazar a su madre, a su primera esposa Octavia, y ocupar un lugar de poder. Popea estaba embarazada cuando, según Suetonio, Nerón la golpeó en el vientre durante una discusión, provocando su muerte. Desde entonces, Nerón quedó obsesionado no con el remordimiento, sino con su recuerdo. Y fue en ese momento, entre el luto torcido y la locura, que entró en escena Esporo. Episodio número 3. La transformación de un joven en emperatriz. Nerón lo vio y no lo dejó escapar. La leyenda dice que Esporo tenía un parecido físico impresionante con Popea Sabina. Su rostro fino, su mirada serena, su caminar delicado, todo encajaba con el recuerdo idealizado que Nerón tenía de su difunta esposa. Y entonces lo impensable ocurrió. Ordenó su castración. No había debate. No había consentimiento. Fue una decisión imperial. Acto seguido, lo vistió con ropajes femeninos. Lo entrenó para actuar como una dama romana y celebró con él una boda pública como si de una auténtica emperatriz se tratase. Le colocó el título de Augusta, el mismo que llevaban Livia, Agripina y Popea. Roma se escandalizó, pero nadie se atrevió a detenerlo, porque con Nerón el escándalo era el pan de cada día. Episodio número 4. Vida junto a Nerón. La vida de Esporo junto a Nerón no fue sencilla de descifrar. ¿Fue un prisionero
un compañero forzado, una figura decorativa. Lo cierto es que acompañó al emperador en sus viajes a Grecia. Apareció junto a él en ceremonias públicas. Fue exhibido como su consorte y participó en fastuosos banquetes. Era objeto de murmullos, burla y fascinación. Lo llamaban la esposa del César, aunque muchos sabían que tras su aspecto lo que había era un muchacho silencioso y roto. Incluso en ciertos momentos, Nerón lo trataba con afecto. Una forma de convencerse a sí mismo de que Popea aún vivía en él. Episodio 5. Datos curiosos y crueles. A veces, Nerón se disfrazaba de mujer y pedía que Esporo hiciera de hombre en las obras teatrales privadas que montaban para su entretenimiento. Se dice que Esporo fue llevado en litera de oro con velo de novia por las calles de Roma como si fuera una emperatriz real, recibiendo monedas, flores y miradas de horror. Algunos senadores consideraban que Nerón había deshonrado al imperio al elevar a un castrado al rango de esposa imperial. Esporo no hablaba en público. Era como una figura sagrada, pero muda. El símbolo de una obsesión hecha carne. Capítulo número 6. La muerte de Nerón y el horror final. En el año 68 después de Cristo, el imperio colapsó. Nerón fue abandonado por el Senado, por la Guardia Pretoriana y por el pueblo. En su última noche de vida, Esporo estuvo con él. Nerón, sin valor para quitarse la vida, necesitó que uno de sus sirvientes lo ayudara a clavarse una daga. Con la muerte del emperador, Esporo quedó solo, sin protector, sin función, y lo peor aún no llegaba. Capítulo número 7. El último ultraje. Uno de los hombres más poderosos tras la caída de Nerón fue Helio, un libertus ambicioso que tenía en mente algo cruel: utilizar a Esporo para un espectáculo público. Quería hacer que interpretara el papel de una joven doncella violada y que al final fuera asesinado ante una multitud en un teatro romano. Una humillación final, un espectáculo de sangre y morbo. Esporo, comprendiendo lo que se avecinaba, hizo lo único que aún podía elegir: se quitó la vida. Episodio número 8. Reflexión final. La historia no lo recuerda como héroe ni como villano, pero sí como víctima. Esporo fue el reflejo más nítido del abuso de poder. Su cuerpo, su vida y su destino fueron moldeados por el capricho de un hombre que confundió amor con posesión. Hoy, su historia resurge no para alimentar el morbo, sino para recordarnos que el poder absoluto corrompe absolutamente, que detrás de las estatuas de mármol hay gritos que aún no se han apagado, y que incluso en los imperios más gloriosos siempre hay víctimas invisibles que merecen ser escuchadas.